Continuamos con el Evangelio de los Evangelios. Este estudio es continuación de lo que hemos estado hablando en los programas posteriores. Y ahora es continuación de este hermoso Evangelio, el Evangelio de los Evangelios. Un Evangelio que ya nos está predicando en las iglesias. Y nos está predicando porque, pues, tienen las iglesias una serie de doctrinas que cada quien saca doctrinas a su antojo. Y no hay un orden en las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes. Todos tienen sus doctrinas propias y todos tienen sus doctrinas de teólogos que diseñan o enseñan diferentes tipos de doctrinas. Cada quien bautiza a su modo, a su antojo, y cada quien también tiene sus doctrinas de santificación, de oraciones de penitencia, y tienen también una serie de doctrinas pues que vienen también de la iglesia grande, una de las más grandes, y estas doctrinas se han introducido también en ellas. No se dan cuenta porque pues les falta pedirle al Señor revelación del Evangelio, la justicia de Dios que se revela por fe. Pero cuando ellos pidan revelación del verdadero Evangelio, el Señor les va a revelar su hermoso Evangelio de la justicia de Dios. Y ahora este estudio que vamos a hacer es en la carta de Juan, primera de Juan, en sus epístolas, capítulo 5, del versículo 5 al 10. Voy a leerlo y es continuación del Evangelio de agua, sangre y espíritu. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 5: ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Hermanos, hay ahorita, tristemente, un evangelio en las iglesias que es falso, y este evangelio es parecido al verdadero, pero no tiene nada que ver así con el plan de Dios, con el diseño de Dios, lo que Dios él así nos dio. Se los dio a los apóstoles y los apóstoles lo tuvieron en aquel tiempo. Fue un evangelio así primitivo de ellos, pero el original, el auténtico. Y ellos testificaron y vieron todo lo que el Señor él hizo en su obra. Algunas iglesias nada más se dedican a los milagros, a las sanidades y a hablar en lenguas, pero no nomás esto es el evangelio, sino el evangelio que salva es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la que nosotros debemos de darle gracias, porque Él ya nos ha hecho justicia con todo lo que Él vivió y padeció. Y Él cumplió toda justicia. Como hemos visto así en los demás
estudios sobre Juan el Bautista y el Señor Jesús son dos personajes que van agarrados de la mano. Y no hay que perder de vista a Juan el Bautista porque él es el principio del Evangelio de Jesucristo. Así lo dice Marcos. Ustedes lean en Marcos 1 y dice que Juan el Bautista es el principio. Nosotros debemos de tomar esta verdad y debemos de predicar a Juan el Bautista acompañado con el Señor Jesús para poder dar este mensaje, predicar este evangelio que no se está predicando hasta ahora. Hermanos, aquí está todo el evangelio, aquí en la primera carta del apóstol Juan. Aquí nos explica todo lo que él vio y cuál era su fe de él. Dice aquí en el capítulo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, vencer al mundo es vencer a Satanás. Y aquí está, hermanos, aquí está cómo podemos vencer al mundo. Y dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, muchos dicen que yo creo en Jesús, pero vamos a ver cuál es la fe en Jesús. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí en el versículo 6 dice que Él vino de agua. Él vino por un bautismo y vino por una sangre en la cruz. Y aquí dice que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu aquí está dando testimonio, que es la verdad. Si uno no crea esta verdad, entonces hace uno mentiroso al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pago de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues no hay perdón. Después en el capítulo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Si en el cielo hay tres que dan testimonio, tres testigos, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, también en la tierra hay tres testigos. Y dice en el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí hay tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Aquí vemos al Espíritu ya en primer lugar, que es la resurrección, y el agua, que es el bautismo del Señor Jesús, y la sangre en la cruz. Dice, y estos tres concuerdan. Entonces, si estos tres concuerdan, entonces nosotros debemos declarar que esta es la verdad, y debemos nosotros de estar de acuerdo también con estos tres testigos que concuerdan. Entonces debemos de recibir también nosotros esta revelación de que en la tierra, de qué está hecho el Evangelio. El Evangelio está hecho de espíritu, el agua y la sangre, y debemos de seguir esos pasos para poder tener un hermoso Evangelio. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, hay muchos hombres que dicen, pues Dios me hizo un milagro, Dios me hizo rico, Dios me dio un coche, Dios me dio una casa, una camioneta, y Dios me sanó, y ese es testimonio de los hombres. Dice, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, de quien debemos de dar testimonios de Dios, siempre de Él, de lo que Él hizo, de su obra. Y a Él debemos de glorificarlo y ponerlo en alto, porque así lo dice aquí, mayor es el testimonio de Dios, y es el que debemos de estar siempre testificando, que así es, que esto es verdad, que lo que hizo el Señor Jesús, todo lo que Él vivió y padeció, es verdad. Este es el testimonio de Dios. Dice aquí en el versículo 9, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces nosotros tenemos ya el testimonio en sí mismo, que es la verdad, que así el Señor Jesús, Él fue al bautismo, fue a la sangre en la cruz y tuvo resurrección. Entonces debemos dar testimonio de que así es.
Dice, el que cree en porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ese es nuestro testimonio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces aquí podemos hacer mentiroso a Dios cuando no testificamos también de Él, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene, y en el 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí está, hermanos, claramente, así como nosotros debemos de dar testimonio siempre de la obra y de lo que, del Evangelio, y de este hermoso Evangelio que Dios así, Él planeó y diseñó en un orden, porque aquí nos lo está dando, del agua, la sangre y el espíritu. Y con esos 3 pasos debemos de seguir nosotros este hermoso Evangelio para poder predicarlo y compartirlo. Si no lo hacemos así, de esa manera, hacemos mentiroso a Dios. Este es el Evangelio que salva, porque este es el Evangelio del testimonio de Dios. Es algo muy grande. Si nosotros predicamos nada más la pura sangre, entonces nosotros predicando la mitad del Evangelio. Necesitamos estar completos con el agua, la sangre y el espíritu para tener un Evangelio completo. Si yo veo que en las iglesias la mayoría predican nada más la sangre y dicen la sangre tiene poder, dicen aleluya, con la sangre echan fuera demonios, pero la han estado utilizando como un juguete. Y no, debe ser acompañada con el agua, la sangre y el espíritu, porque así lo diseñó Dios. Ni uno ni otro podemos predicar nada más. Hay quienes se dedican nada más a predicar al Espíritu Santo y sacan doctrinas de ahí del día de Pentecostés, cuando el día de Pentecostés es un acontecimiento y ahí fue un evento que se cumplió. Pero es un libro de historia, no tenemos por qué sacar de ahí doctrinas. La iglesia ha caído así en un fondo así de errores que sacan del libro de los Hechos doctrinas de hombres, de sus mentes, de sus cabezas. Necesitamos pedirle a Dios que nos revele este hermoso evangelio, la justicia de Dios. Hermanos, no podemos nosotros ser obedientes sino hasta que nosotros vayamos nosotros a pedirle a Dios la guianza por el Espíritu Santo y nosotros le pidamos revelación y nosotros digamos que esta es la verdad, que esto fue lo que Dios Él nos dio, que esto fue lo que Dios Él diseñó para nosotros. Entonces nosotros debemos de entrar en la justicia de Dios porque ahí es donde nos ha hecho justicia. Ahí nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, transgresiones, rebeliones. Dice en el libro de Efesios, un Señor, una fe y un bautismo. Y quiere decir que hay un Señor nada más, y nada más hay una fe puesta en el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Y hay un bautismo que es el del Señor Jesús. No tenemos por qué inventar doctrinas de bautismos. Hay muchas doctrinas de bautismos. Bautizan a su manera, así como ellos creen, así, pero inventan así bautismos y cada día y con el tiempo así salen más maneras de bautizar, pero nos dice ahí en el libro de Efesios que hay un bautismo nada más. Nosotros debemos de ser obedientes a esta verdad y decirle, Señor, esta es la verdad y yo lo creo. Si nosotros creemos, vamos a tener también la complacencia de Dios que tuvo con su Hijo Jesucristo, porque así fue como diseñó este hermoso evangelio. Hermanos, vamos a seguir con los estudios del Evangelio de los Evangelios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y la vamos a seguir creyendo y vamos a ir ordenándola como Dios no la dio. Es un Dios de orden y este Dios de orden pues es Dios y a Él debemos darle la honra y la gloria
y darle gracias por su justicia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.